Shalom a todos ustedes que están ahora en la clase. Shalom, espero que están viéndonos. Vamos a continuar la clase para aquellos están luchando con las ideas cristianas, y vamos a analizar un poquito más de lo que es la autenticidad de lo que es Mateo. Esta clase particularmente se ha creado para personas que son de ascendencia cristiana, que son cristianos, y que de verdad quieren ver la autenticidad del Evangelio de Mateo. Y estamos ahora mirando algunos de los pasajes muy importantes, no tanto de Mateo, sino un poco de trasfondo que creo que es importante de que veamos todos nosotros. Y esto es lo que vamos a entrar en el día de hoy, que tiene que ver con las traducciones del texto. Vamos a comenzar con lo menos problemático, aunque un asunto muy disturbante, que es la de la traducción del griego al español, aunque en comparación al inglés las dificultades son peores en el inglés que en español, porque utilizan un inglés arcaico. Así parecido también la versión antigua de la versión Reina de Valera, las cuales las versiones nuevas trajo consigo sus propios cambios y de orden, no solo gramaticales sino teológicas. Por igual manera, estas traducciones varían de uno a otro de acuerdo a las audiencias para que fueron traducidas y escritas y publicadas. Y es por esto que varían de un lugar al otro la audiencia para que fueron traducidas, incluyendo la Biblia viviente, una traducción popular parafraseado en el 1970, traducciones modernos como la Nueva Versión Internacional o la versión católica en Latinoamérica, aún una nueva versión hebrea basado en una interpretación de un pastor llamado Dr. Daniel Hernández, que se ha autoproclamado como rabino y erudita con un Nuevo Testamento. Y es ahí donde estamos mirando, también vamos a mirar este traducción, se puede decir, o mal traducción de lo que se piensan que es fiel a las fuentes hebreas. Muy bien, también este código real, que se ha hallado ser realmente un código no real, irreal, por los traductores de la Biblia cristiana, y vamos a ver también las sociedades bíblicas también no acepta esa versión del código real, porque es una versión totalmente de una interpretación privada. También para ilustrar algunos errores fatales que en su pseudo hebraísmo vamos a también demostrar por qué este texto o esta traducción de Mateo, en contradicción de otros manuscritos y otras traducciones, no se debe ser empleada para una persona que está envuelto en un serio estudio de lo que es el Beserot Mateo o Matthew, o lo que es el Evangelio de Mateo. Esto debe ser descartado como una interpretación privada y no darle ninguna importancia. Como dice, de acuerdo a las palabras del mismo autor, que él admite en la página 38, no basta con reconstrucción lo mejor posible tantas variantes textuales a fin de reproducir el mejor texto que nos permite tener la el versísimo más una versión más cercana a los autógrafos originales. Es decir, que es un esfuerzo de reconstruir algo que ya no está presente, en un esfuerzo de tratar de reconstruir algo más auténtico de los autógrafos originales, la cual no existen. El tiempo ha llegado, dice el autor de este libro, El Código Real, que lo tengo por aquí, para que los cristianos tengan un texto libre de tantas corrupción e impurezas textuales y tantas faltas de raíz hebrea. Esto lo dice el autor en la página 38 del mismo libro. El autor admite que la realidad es que dichos testigos no existen, tampoco existen en la relación con una Biblia hebraica. Esto también lo vas a leer en su nota en la página 39. Es decir, que no existe, y esto concordamos, no existe textos del Nuevo Testamento en hebreo,
y más bien el autor reconstruye un hebraísmo basado en una versión que lo que debería leer de acuerdo al Nuevo Testamento, que es convenciente y sus mensajes al mundo hebreo. Es decir, él ha creado un Nuevo Testamento con el fin de tratar de acercarse o aproximarse a lo que es el sentido cultural del primer siglo. Pero en el hacer esto, él inyecta y no utiliza las fuentes originales de él mismo, de los manuscritos en hebreo siriacos, en la cual yo tengo copias aquí en mi casa y vamos a subrayar esto para que así se descarte lo que es este libro como algo auténtico o buena traducción. No lo es, por mucho. Aún muchos de los miembros de las sociedades bíblicas ya han dicho sus comentarios sobre el libro y sus áreas de fracaso, y es por eso que no recomiendo en ninguna forma a nadie este libro. Fue muy similar a lo que estaba ocurriendo aún en la congregación de Filadelfia, cuando el padre de la iglesia, Ignacio, en su carta a los miembros de Filadelfia, escribe tratando de calmar una gran disensión, porque allí habían hallado que todos sus documentos, sus manuscritos de los llamados evangelios, fueron corrompidos y falsificados. Sin embargo, dice Ignacio a la carta de a la congregación o iglesia de Filadelfia: os exhorto que no hagas nada de contienda, pero según la instrucción del Mesías, o uso la palabra griega Cristos, porque he oído que algunos, quien dice, entre comillas, no sea que lo haya escrito en los originales, no lo creeré, que fue escrito en el Evangelio. Y cuando yo, Ignacio, dije que está escrito, ellos respondieron: lo que está delante de nosotros o de ellos es copias corrompidas. Escúchame la palabra, son palabras serias. Ellos tenían estos manuscritos a sus manos y ellos reconocieron que había corrupción y le refutan a Ignacio. Y Ignacio ahora le escribe que por favor que se calmen la disensión, porque ¿qué estaba sucediendo? Estaban poniendo en duda la autenticidad de estos manuscritos. Y yo quiero que ustedes escuchen cómo Ignacio, el padre de la iglesia, le responde a estos que están levantando la duda de la autenticidad de la corrupción, y cómo él trata de resolver el problema. No lo resuelve directamente, fíjate, yo quiero que ustedes noten. Pero para mí, dice Ignacio, Jesús, entre comillas, Mesías, porque no está esa palabra, es en su lugar de todos los monumentos en el mundo incorrupto con aquellos monumentos incorruptos, o sea, su cruz, su muerte, su resurrección, la fe por la cual es por él. ¿Qué es lo que él no menciona? Piénsalo, ¿qué es lo que no menciona acá? Él no menciona en ninguna parte acá lo que es los manuscritos que habían puesto en duda estos que estaban en la congregación y que a ellos mismos veían que había sido corrompido. Por lo cual deseo a través de vuestra oración ser justificado. Esto se encuentra en la epístola de Ignacio a los de Filadelfia, capítulo 2, versos 19 al 21. Como leímos ya para el segundo siglo y al tercero, la corrupción ya había entrado y penetrado en los manuscritos de las copias de lo que supuestamente eran los originales. Además de las interpretaciones de los manuscritos a las traducciones de diversos idiomas, hubo cambios. Por ejemplo, la antigua versión Casiodoro de Reina en 1569, revisada por Valera
en 1602 y de nuevo otras revisiones en 1960. Por ejemplo, vamos a leer en Mateo, capítulo 5, verso 7, de acuerdo a la Reina Valera. No penséis que os he venido para abrogar la ley o profetas. No he venido para abrogar, sino cumplir. Aquí la traducción muestra diferencias entre el arameo talmúdico y el griego del Nuevo Testamento. La versión cristiana, Jesús no dice que viene a añadir, pero cumplir. O mejor, hubiese leído hacer la ley. Cumplir tiene más o menos el mismo significancia con la versión talmúdica, que Jesús no vino a cambiar la ley. Otra versión lee, y esta es lo que es la versión Nueva Internacional: no penséis que yo he venido a abolir la ley o profetas. Yo no he venido a abolir, sino cumplirlo. Ok, como hemos visto, usando variación de palabras para traducir, puede implicar una idea totalmente lo contrario, trayendo a resultar interpretaciones o traducciones y teologías incorrectas. Una versión parafraseado en el siglo XX traduce este mismo verso: no malentiende, porque yo he venido, no vine a abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. No, yo vine para cumplir sus propósitos. Ahora, eso cambia totalmente el concepto. La versión Nueva Vida es aún más parafraseado. No piensas que yo vine a deshacer la ley de Moisés o los escritos, de los escritos de los predicadores primitivos. Yo no vine para deshacerlo, sino completarlo. Note que esta versión describe los profetas hebreos como primitivos o anteriores, dando al cristiano un cambio al texto, y es más explícito en dando interpretación teológica que cumpliendo la ley. Ahí es donde comienza la insinuación que la ley y los profetas es parte de algo antiguo, viejo, primitivo. Muchos cristianos entienden que estos son solo traducciones y que la interpretación del texto griego depende en la habilidad y la teología del intérprete, el que lo traduce. Lo que la mayoría de los cristianos no realizan es que el texto antiguo del griego usado en la traducción al español son ellos mismos tan diferentes como los ejemplos que hemos dado. Otro ejemplo que vamos a dar: Mateo. Y déjame regresar a este punto, porque la idea de cumplir y de hacer son dos cosas. Muchas personas, muchos cristianos piensan que, bueno, sí, ahí dice Jesús de que Él vino para cumplir en lugar de ellos la ley, porque ellos obviamente no tienen que cumplirlo. Pero esto no es lo que significa el pasaje en su contexto original, sino más bien que Él vino para practicar la ley, para vivir la ley, para hacer la ley, y de esta forma ser un judío practicante, observante de la Torá. Eso presenta un gran problema para los mesiánicos y para los que son supuestamente seguidores de Jesús o Yeshua, porque inmediatamente entramos al punto donde llegamos a decir, entonces, ¿a dónde entramos a este punto de seguir lo que es los mandamientos, la Torá, o de la fe de este personaje en la historia? Porque supuestamente nació judío, habló como judío, vivió y practicó como judío. Por lo tanto, lo que él estaba enseñando era no el cristianismo, sino un judaísmo tan claro y tan sencillo que sería considerado como un judaísmo rabínico. Esto obvio es problemas para muchos grupos, que echan fuera todo ese aspecto del rabanismo. Y eso lo vamos a ver, que si cuando lo llevamos a ver en su aspecto histórico, cambia el escenario, cambia la teología y la forma de pensar. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo, Mateo 24:36. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos,
sino solo mi Padre. Reina Valera, esta es la versión 1960. Este verso que viene del capítulo 24 habla de los eventos futuros en la cual declara la hora de la redención que no es conocido ni a hombres ni a ángeles, pero solo a Dios. Ahora compara esto con las otras traducciones que vamos a leer. Yo quiero que ustedes me digan qué es lo que hay acá. Nadie sabe, esta es la versión internacional, nueva internacional. Nadie sabe acerca del día o la hora, ni aun los ángeles en el cielo, ni el Hijo, pero solo el Padre. Muy bien, casi el mismo sentido. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, pero únicamente el Padre, dice la versión nueva americana, New American Standard. Ok, que es una versión americana. Vamos a ver ahora la versión Nueva Vida. Pero ninguna persona conoce el día o la hora. No, ni aun los ángeles ni el cielo, los ángeles en el cielo sabe. El Hijo no lo sabe. Solo el Padre conoce. Ok. Vamos a ver la traducción, nuevo traducción viviente. Sin embargo, no hay alguno que conoce el día o la hora cuando estas cosas ocurrirán, ni aun los ángeles en el cielo, o ni el Hijo mismo, solo el Padre conoce. Okay. Estos otros versos básicamente lo mismo, con una diferencia importante. Las palabras o frase, ni el Hijo. No se hallan esta expresión o esta frase en los textos primitivos del griego, pero en los textos más contemporáneos sí se hallan, fueron añadidos, y es por eso, si usted tiene un marcador, por favor tacha en negro, como habíamos instruido desde el principio, en la Biblia de Mateo, donde dice ni hijo, porque no está presente. Esos fueron añadidos por los escribas, táchalo en su Biblia, con lo que es un marcador negro, no está presente. Aquí hay otro verso, uno de los más importantes teológicos de lo que es la teología cristiana. El Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, verso 13. Este es el verso final de la oración del Padre Nuestro. Y sin duda la oración más importante para la iglesia primitiva cristiana. Obvio, eso lo vamos a leer, queremos verlo. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Está en Mateo, que estamos citando acá. Y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Reina Valera. Ahora vamos a ver otras traducciones como la Biblia amplificada, que lee un poquito diferente. Y no nos traiga en tentación, mas líbranos del maligno, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Ahora vamos a comparar esto con estos dos que hemos leído con la nueva versión internacional. Y vamos a notar un gran cambio acá. Y no nos lleve en tentación, pero líbranos del maligno. Ahí para. Vamos a ver la versión nueva, la nueva revisión. La Biblia nueva versión, nueva revisión. Y no nos traiga el tiempo de prueba, pero rescátanos del maligno. Ambos de estas traducciones deja fuera las palabras porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. ¿Por qué dejarían fuera los traductores la frase entera de la oración más famosa en el Nuevo Testamento? Una oración que supuestamente Jesús transmitió a sus discípulos. Si este era un rezo que Jesús mismo enseñó, y siendo que los cristianos consideran a Jesús ser el Dios encarnado, o no digamos eso, el rebe, el maestro de su guianza espiritual, ¿no sería esto equivalente de editar las mismas palabras del Dios viviente encarnado, o por lo menos el mensaje, las palabras exactas del profeta
maestro que te guía. Veamos dos ejemplos más. Mateo 18, verso 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se ha perdido. Este es de acuerdo a la Reina Valera, la revisión de 1960. Nota de lo que habíamos mencionado del Padre Nuestro. Por favor, coge el marcador negro y tacha donde dice, porque no aparece en los textos más antiguos, y es por eso que las versiones Nueva Internacional y la revisión removieron que tuya es la gloria, la honra, no aparece, fue añadido más tarde. Remuévalo con lo que es el marcador negro, esa frase de ahí. Ok, vamos a ver ahora Mateo 18, verso 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Cuántas veces ustedes han oído esto predicado de los púlpitos de la iglesia, de las congregaciones mesiánicas, basado en la Reina Valera? ¿Cierto? Porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Esta es la versión New American Standard Version. Basado en la Nueva Vida, dice igual. Las mismas tres versiones dicen la misma cosa. Ahora vamos a hacer esto bien interesante. Estos es otro de los famosos dichos de Jesús y las significancias de todas las tres versiones que hemos mencionado en cada versión son idénticos. Si lo vemos, no hay mucha variación o ninguna, si lo podemos decir. Y ahora vamos a leer una versión que no solo es parafraseado, pero contiene lo que es un comentario teológico en lo que es la Biblia amplificada. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar de la penalidad de la muerte eterna, entre comillas, a aquellos que se había perdido. ¡Wow! Potente. ¡Qué mensaje tan misionero y evangelístico! Aun con la inclusión teológica, la significancia es más o menos la misma como lo hemos visto en ejemplo de Mateo 18:11. Si compararíamos estas traducciones a otras traducciones modernas, tales como la versión Nueva Internacional o la Nueva Revisión, hallaremos que estos versículos no existen. En ambas las traducciones, el texto de Mateo 18 tiene el verso 10 y el verso 12, pero no el verso 11. Un versículo entero del dicho más famoso no se halla en los textos más primitivos de los manuscritos del Mateo. Por favor, tacha en negro el versículo 11 que no aparece en los manuscritos más antiguos, con el marcador negro en este pasaje. En ese pasaje que dice, porque el Hijo del Hombre vino a salvar, no aparece. Ahora vamos a ver algunas notas especiales. Y voy a hacer referencia ahora de ese orden supuesto, como dice el libro acá. El libro de Dan Ben, traducción realizada de los manuscritos hebreos arameos más antiguos a la luz del pensamiento hebraico del primer siglo. Ok. Vamos a ponerlo ahí a un lado. Vamos a ver cómo yo sé que él no usó y no se refirió a fuentes más antiguas. Aquí lo vamos a ver basado en simplemente este versículo y mucho más a través del manuscrito en comparación. Vamos a ver dónde estamos aquí. Y esto es una nota especial para los seguidores de la versión código real, o más bien el código inventado, el código irreal. El anterior no sigue el patrón de lo anterior, más bien basado en su hebreicización de la traducción de la Valera, que es la base de que fue traducido esta, pero cambiado. Vamos a cambiar esta palabra aquí, que suena más judío, más hebreo en su sentido. Él dice en Mateo 18:11, porque el Ben Adam, que es el Ben Adam, traducido hijo de hombre, ha venido para traer de vuelta, Teshuvah, ¿no? Traer de vuelta, los que se han extraviado. Página 234 del código inventado, o perdón, el código real. Es decir,
El autor cometió un error de insertar pasajes que no está presente, indicando en realidad que no hizo una traducción de los manuscritos más primitivos, ni del hebreo ni del arameo, como promueve en su libro. Es totalmente una falsedad tal declaración. Una cosa es cometer plagio y otra cosa es decirle a los lectores, a las personas que han estudiado materiales de lo que es los manuscritos, decirle en cara plena, esto es del original, cuando en realidad no lo es. ¿A quién estás mintiendo? A personas que no saben. Hazte el mejor favor, toma el libro y bótalo en la basura, que no tiene ni siquiera el valor de lo que con que lo compraste. Vamos a ver también este versículo de acuerdo a la versión de el Shem Tov o el Ibn Bohan. Y voy a hacer más comentarios sobre esto porque el Ibn Bohan es algo que usa los grupos Netzaritim, que ven a Jesús como un rebe y no necesariamente como un Dios en carne. Y esto es importante para estos grupos de personas. El Ibn Bohan dice y lee, el Hijo del Hombre ha parado salvando al enemigo. Ahora, en algunos manuscritos ni se halla esta expresión que lo traduce el Ibn Bohan en solamente uno, quizás dos manuscritos, de más de 9 manuscritos del Ibn Bohan. Y esto lo menciono porque vamos a desarrollar algo en particular sobre el Ibn Bohan. Bruce Metzger, el autor que hemos hablado y hemos mencionado varias veces, dice que este versículo del capítulo 18 de Mateo, versículo 11, es omitido, no hay duda que este verso es espurio, si es añadido, siendo que está ausente de los testigos más primitivos y representa a varios textos, incluyendo el texto alejandrino, Egipto y de Antioquenio, y tomaron prestado manifiestamente, claramente, por los copistas de Lucas 19, verso 10. Es decir, la razón de esto, dice Bruce Metzger, es una interpolación para proveer una conexión entre el verso 10 del mismo pasaje de Mateo al verso 12 al 14. Y lo hicieron utilizando un pasaje en cuanto a Lucas para inyectar una similitud de armonía en todos los evangelios. Era una parte de armonizar, aunque violaban el hecho de tenían que añadir, cambiar el manuscrito. Esto lo hicieron, pero no fue ahí originalmente. Pero al hacer esto, ellos interrumpen el pensamiento del texto, enfocando solo al Padre Celestial y no necesariamente al Hijo como el buen pastor. Yo quiero que ustedes lean un momento cómo se leería, estoy escogiendo la Biblia versión Valera, Mateo 18 sin el uso de esa interpolación, porque cambia radicalmente el significado como también el mensaje tan claro. Mirad que no menospreciéis a unos de estos pequeños. ¿A qué se refería? Bueno, eso lo vamos a ver, que eran los judíos. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar lo que había descarriado? Y si acontece de que se encuentra desierto, os digo, que se regocijará más por aquella que por los 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Es decir, el mensaje llega a ser cambiado tan drástico, a ser Dios-céntrico en vez de Jesús-céntrico. Y esto fue la mano que tergiversó y cambió todo este pasaje. Lo que supuestamente este judío le estaba diciendo a sus discípulos, que Dios le interesa a Kalal Israel, un concepto
puramente judaica, puramente judío, desde el tiempo de antes de Jesús. Para los judíos, la hermandad judía, lo que es la comunidad judía era la prioridad. Pero simplemente añadiendo el versículo 11, cambia el enfoque de Dios al hombre. Bueno, ya que entendemos ese cambio de teología y esa interpolación, la cual ayudó a cumplir dos cosas, crear una armonía con otros evangelios que no era parte de Mateo, y a la misma vez crear un enfoque a un hombre en vez al eterno creador. Muy bien. Vamos a ver un último ejemplo de esto, y así entonces vamos a saltar, voy a tomar una hora esta vez en esta clase, porque yo creo que hay mucho que cubrir antes de entrar lo que es en el texto actual de Mateo. El último ejemplo que vamos a ver cómo en sí hubo errores en la traducción. Mateo 23, verso 14. Antes de ir al siguiente, vamos a remover lo que es el versículo 11 de Mateo 18 y vamos a marcarlo en negro. Créanme que cuando ustedes terminan con todo este proceso, su evangelio de Mateo va a estar lleno de marcas negras, porque obviamente fueron añadidos y fue una interpolación. Último ejemplo, Mateo 23, verso 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretextos haces largas oraciones. Por esto recibiráis mayor condenación. Esto de acuerdo a la versión Valera, revisada por Cazadora de Cipriano de Valera, Verdena Valera en 1960. Ok, vamos a ver la Biblia amplificada, del mismo versículo. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, devoraréis las casas de las viudas, y por pretensión se encubren en las largas oraciones. Por lo tanto, recibirá mayor condenación, y la sentencia es pesada o pesadísima. Ahora, ¿es malo para ti? Dice la versión Nueva Vida, en el mismo versículo, mismo pasaje, Mateo 24. El versículo es 14. ¿Es malo para ti, maestros de la ley y religiosos orgullosos guardiantes de la ley, tú quien pretendes ser lo que no eres? Tú tomas las casas de las mujeres pobres cuyos esposos han muerto, entonces tratas de cubrirlo haciendo largas oraciones. Tú serás castigado más por causa de esto. Esta es la versión Nueva Vida. Ahora, ¿qué es lo que dice ese famoso código real que tantas personas en todo el mundo latino lo han comprado y se han vuelto totalmente enamorados? Que mira, al fin tenemos un evangelio hebreo auténtico que nos muestra y nos demuestra claramente que Jesús es el Mesías. Él debe. Ok, vamos a ver. ¿Qué dice el código ideal de Daniel Hernández? Que sigue su hebraísmo de la versión de Valera, como se lo habíamos leído en la página 244 de su libro, de Mateo 23, 13. Pero hay de los que de los soferims, de los perushim. Qué bueno. ¿Saben las palabras hebreas? Soferims, escribas. Perushim, de fariseos. Hipócritas. Por esto seráis el malhut. ¿Qué es malhut? El reino. Hashamaim. Es decir, el reino de los cielos delante de los gentiles. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué judaísmo, hebraísmo cambió! Da sentido para que nosotros de la hebra podemos apreciarlo. ¡Wow! Profundo. Pues vamos a ver lo que se llama el Eben Bohan, que está basado en una traducción del hebreo del griego. Dice similar al código real. Como habíamos visto anteriormente, no es el Eben Bohan, como yo lo voy a mostrarle entre poco, no es originalmente que salió o fue traducido de una versión hebrea anterior, pero una traducción al hebreo de una fuente griega o un texto del siglo medieval. Ahora, al ver todas estas versiones de traducciones de la nueva internacional, ahora regreso a lo que es la versión, lo que diría Dan Ben Abraham, la versión cristiana.
de la versión Nueva Internacional, vamos a ver y vimos que en Mateo 18, 11 igualmente no aparece en esa traducción, simplemente que lo dejaron fuera. El versículo de Mateo no se halla, de Mateo 23, 14, no se halla en la traducción o la versión internacional. Lo dejaron fuera, parece que lo borraron o lo eliminaron. Pero ¿por qué hizo estas ediciones? Ah, buena pregunta. Bruce Metzger, de nuevo, el gran erudito y crítico y que estudió todos estos manuscritos que ni siquiera Dan ni Ordos han estudiado, en su comentario textual sobre el Nuevo Testamento en griego, en la página 50, que también tengo el libro, aquí se lo muestro, se lo puede ver, dice lo siguiente. El versículo 14 como el 13 es una interpolación, derivado de un paralelo en Marcos 12:40 y Lucas 20, verso 47. Pero es claro que está presente en el texto más antiguo, esta ausencia, ese versículo que fueron removidos y más primitivo. Pero en textos más contemporáneos, como el Textus Receptus, incluyeron esto en un orden antes del versículo 13. Una interpolación, cuando usted quiere y se oye la palabra interpolación, significa que inyectaron, que añadieron, que escribieron algo que no estaba ahí originalmente. Ellos añadieron esto cuando no estaba ahí presente en el manuscrito. Esto es una añadidura de los textos que originalmente no estaba ahí. Y ahí sucede por todo el manuscrito de Mateo. Los escribas hacían esto los escribas cristianos en particular hacían esto para crear una armonía, una consistencia y una unidad en cuanto a lo que hubiese aparecido como testimonio. En sí, creando razones al hacerlo, porque cuando lo hacen, queda todavía lo que es sus escritos, que es diferente al resto de la página. Y en sí crea razón de dudar la autenticidad de la copia de el manuscrito anterior. Ahora, vamos a entrar ahora en la segunda parte, los manuscritos griegos. Hay fuerte testimonio interno que los evangelios fueron escritos en una fecha temprana. Esto está en evidencia y nos lleva a creer que los primeros 3 evangelios fueron compuestos dentro de los 30 años desde el tiempo que ocurrieron los eventos, dice el autor evangélico y conservador Josh McDowell en su obra acerca de respondiendo a preguntas difíciles que él escribió. Estamos hablando que de acuerdo a Josh McDowell, que en sí esto es la mayoría del mundo cristiano evangélico, dice que Mateo fue escrito alrededor del año 60 a 80. Ok, ya tenemos una idea de la fecha de que posiblemente fue escrito o compuesto este evangelio. La erudición estándar de fechas, dice Lee Strobel, aún en círculos más liberales siendo en comparación otros grupos, es Marcos, que la fecha que aproximan fue escrito, compuesto en el año 70. Ahora, ¿por qué 70 es muy importante? Porque el año 70 fue que se marcó el año de la destrucción del templo y los judíos tuvieron que huir todo a Jerusalén y sabemos la historia y ahí comenzó el exilio a lo que es el presente exilio. Mateo y Lucas, sin embargo, dice Lee Strobel, fueron alrededor de los años 80. Juan en los 90, pero escucha, dice él, esto es aún adentro del tiempo de la vida de los varios testigos primarios que vieron a Jesús o sus discípulos. Ahora nota que hay una gran diferencia acá. Una cosa es ver y estar vivo cuando estaba Jesús presente, y otra cosa es oírlo de sus emisarios o de sus emisarios, de los discípulos de sus emisarios. El intervalo entre las fechas original
de la composición y evidencia más temprana extanto, llega a ser tan pequeño como ser un hecho negligible en la última fundación por la cual quien tiene duda que el Nuevo Testamento fue escrito han descendido a nosotros substancialmente, dice el señor Frederick Kenyon, con lo que están escrito ha sido removido, es decir, todo fue removido, cambiado. Ok, en su libro popular, El caso por Cristo, Lee Strobel, el que yo mencioné anteriormente, comenzó con varios capítulos hablando de la importancia de los testigos primarios, es decir, los testigos que estaban presentes cuando todos estos eventos comenzaron a verlo. Y en las lecciones que él aprendió como un periodista investigador, aplicando aquellos principios que él había aprendido al Nuevo Testamento griego, él dice que las escrituras del Evangelio fueron actualmente vistos por testigos primarios de la enseñanza de Jesús. Él menciona a Papías, quien fue citado en el siglo IV, quien, quien, que fue citado por el siglo IV por Eusebio, el padre de la propaganda de la iglesia cristiana, cuando dice que Marcos lo había escrito los dichos del apóstol Pedro y Mateo escribió el evangelio en hebreo, aquí constatando que el escrito original de Mateo era hebreo. Strobel nos dice que Irenaeus clama que los apóstoles escribieron los evangelios mismos. Este es el mismo Ignacio que citó equivocadamente Hechos 20, verso 15, como diciendo que hay que aborrecer para ti lo que, no, lo que haga el ordo, que está en Mateo. Lo que Strobel falla a mencionar es que no hubo ni un testigo que lo vio o un testigo primario que escribió los evangelios, por lo cual quiere el padre de la iglesia antes de la Edad Media, el segundo siglo alrededor del año 150. Es decir, que todas estas cosas fueron grabadas de acuerdo al padre de la iglesia en el año 150 de la era común. Aunque los padres de la iglesia primitiva frecuentemente hablaron de los escritos de Pablo, como también del Tanaj, que lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, por más de 100 años después de la muerte de Jesús, no hay ninguna mención de cualquier texto de los evangelios que fueron escritos de igual forma. Si las enseñanzas de Jesús fue transmitido oralmente y escrito en el medio del segundo siglo, esto sería un golpe serio a los reclamos de la cristiandad y los cristianos, que los apóstoles y seguidores inmediatamente, tal como Marcos y Lucas, escribieron los evangelios. Por hecho, sería para poner en duda sobre las enseñanzas de todos sus 27 libros del Nuevo Testamento, incluyendo las cartas de los diferentes emisarios de Jesús, que fueron escritos en el primer siglo, comenzando con la primera carta de Pablo, que fue alrededor del año 49 de la era común, y finalizando los escritos de Juan 50 años luego, el libro de Apocalipsis o Revelación alrededor del año 90. Al mediado del siglo XIX, los eruditos y arqueólogos empezaron a encontrar textos antiguos del texto del Nuevo Testamento, escondidos en los monasterios y enterrados en las basuras del desierto. Estos textos eran mucho más antiguos que los textos medieval que fueron usados por los traductores de la versión Casiodora de Reina de 1569. De los más particulares descubrimientos fueron el Códices Siniáticos, los cuales fueron hallados casi completos del Nuevo Testamento. Y también se halló el Códices Vaticanos, la cual fue completo por la carta, pero con mitad completo en la carta de los Hebreos, que estaba la mitad completa, no estaba totalmente completo, estaba roto. Y fueron pensados de haber citado 50 textos de la Biblia Constantino, y pidió la cual pidió Eusebio producir como parte de la temprana siglo IV. Es decir, se cree que estos códices fueron algo que pidió Constantino de Eusebio para que lo produciera, y fue como resultado destruido, o trataron de ponerlo a un lado. Baruch Adonai Elohim melech haolam she'akol niyeh b'mo.
Y es aquí que estaban excitados por este descubrimiento. Los eruditos inmediatamente realizaron que había un gran problema. Estos nuevos manuscritos que habían descubierto, que también estaban parte de lo que es los descubrimientos del Mar Muerto, etcétera, estos antiguos pero recién descubrimientos de los textos del Nuevo Testamento era sustancialmente diferente que los textos bizantinos que la Iglesia había usado para promover sus doctrinas por los siglos anteriores. Aún muchos textos favoritos de los misioneros, como prueba de textos tales como el 1 de Juan, capítulo 5, versos 7 al 8, que dice: porque tres son los que dan testimonios en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y el siguiente versículo que le sigue, y Hechos capítulo 8, verso 37, que dice: Felipe dijo: si creáis al eunuco, si crees de todo corazón, bien puede ser bautizado. Y respondió, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estos versículos no estaban presentes en todos los textos antiguos. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de fabricaciones, cambios de los manuscritos. Por hecho, muchos de los versos favoritos que es usado por los misioneros aparece no presente en estos nuevos que se hallaron y eran más antiguos. Hay versos acerca de la divinidad de Jesús, por ejemplo, el nacimiento virginal, el hecho de que Jesús, que el padre de Jesús era Dios, era en vez de José, los milagros de Jesús que contiene el verso, que son importantísimos teológicamente y usados como arsenales de los misioneros contra no solamente judíos, sino todo el resto del mundo, no se hallaron en los documentos más antiguos, pero allí no termina el problema. Los eruditos de la iglesia regresaron y leyeron de nuevo sobre los escritos de los padres de la iglesia y se fijaron en muchos de los textos y citas de prueba que estaban ausentes en estos escritos más tiempo de la iglesia por igual. Diferencias en más de 5.000 manuscritos del griego y del Nuevo Testamento en el griego, enumerando más de 100.000 variaciones de las palabras y mensajes que significaba esto. Para explicar esto en forma lógica es algo que es incomprensible. Es porque estas contradicciones y estas variaciones textuales son muchísimos. Sin embargo, los misioneros, como un buen vendedor de cardos usados, siguen con una sonrisa haciendo a otros creer que no hay nada malo con los textos griegos, que tienes mis palabras, puedes creerlo, puedes confiar en ellos. Y ahí es donde está el gran error. Estas afirmaciones de mentira como verdades absolutas ha establecido para el mundo cristiano un mecanismo en la cual, junto con los cristianos, también los mesiánicos, los nezaritim, han creado una plataforma para su propia caída y autodecepción. ¿Acaso no habría de aclararse la verdad? ¿No es acaso la verdad quien nos hará libre? ¿Un concepto totalmente judaico? ¿No necesariamente un hombre? ¿Por qué entonces falsificaron? ¿Por qué entonces añadieron y cambiaron? ¿Por qué trataron de reconstruir manuscritos que ya fueron dañados y no se sabe exactamente cómo se leía? A todos ellos esto se dirige. La autenticidad de Mateo está en gran duda, como la autenticidad de todo compendio llamado por la regla del canon del Nuevo Testamento y todos los manuscritos recibidos. Pero muchos, como el código del real, tratan de reconstruir y tratan de reacercar de alguna variación o aproximación a lo que posiblemente era el del primer siglo. Pero todavía es simplemente un sosponer, es crear una innovación. Y es como yo digo, una vez que tú rompes un cristal de vidrio, no importa cuánto pegamento de goma usas para poner todos los pedazos juntos,
todavía hay pedazos principales importantísimos que falta y no guardan para recrear todo el vaso como si estuviese completo. La interpretación privada de su mente y la innovación de hebraizar el Nuevo Testamento por estos nuevos movimientos que han sido recreados por el amor, el querer de descubrir las raíces hebreas, ha causado tremendos problemas y una nueva plataforma para un nuevo nivel de engaño. Ya esto se hizo durante el periodo de Ibn Shaprut con los textos de Tudelet y de Evan Bohan, y aún entre lo mal llamado reconstrucción de Mateo por el grupo que se halla en Israel, Ra'aná Israel, llamado los Nezaritim, que también reconocen que es una sola reconstrucción. No hay original, no hay copias fidedignas, como lo que sería nuestra Torá masotérica, que ha sido pasada de generación en generación. La obra de George Howard. Vamos a ver esta obra de George Howard, en la cual muchos de los Nezaritim, que no creen en Jesús como Hijo de Dios o Cristo como los mesiánicos, sino que creen más bien como el Mesías tipo Rebbe, ¿me entienden? No lo creen como Dios en carne, pero un tipo líder Rebbe que llegó a ser el Mashiach de su tiempo y que se debe de seguir sus enseñanzas. Pues el autor George Howard en Beserot Matai, esto lo vas a ver aquí mismo, él estudió lo que es todo el material del el Shem Tov, comparando también con una serie de otras versiones que lo menciona en la parte de atrás del libro, de diferentes versiones de Shem Tov, incluyendo en el griego, en lo que es siriaco y arameo. Y lo que hizo fue un estudio comprensible en esta obra, que yo les recomiendo que lo leen y que lo estudien cuidadosamente, y más si saben cómo leer el hebreo, porque ahí te va a clarificar mucho lo que yo estoy mencionando ahora. Número uno, él da una lista que estos manuscritos fueron hallados entre el siglo XV y XVII. ¿Ok? Eso fue muy recién. Pero sus fechas de lo que es su época se acercan más al siglo IV, más cerca. Pero aquí es donde vamos a entrar, porque él da una lista de 8 o 9 manuscritos, cada uno con variaciones, problemas y errores, y puntuaciones y errores gramaticales, de también escribir palabras. Él menciona como 9. Número 1, el manuscrito que está en Leiden. El manuscrito que está en Oxford, número 119. El manuscrito de Borleiden, Oxford, número 72. El manuscrito de la librería del Seminario Teológico Judío Nueva York, número 2426. El manuscrito número 2279, hallado también en el Seminario Teológico Judío Nueva York. El manuscrito número 2209. Manuscrito número 2234. El manuscrito número 137 de Oxford. El manuscrito número 26.964 de la librería británica en Londres. Son los 9 manuscritos que él estudió. La intención del autor, George Howard, en el prefacio de la segunda edición del libro, él declara por qué y cuál es su conclusión y cuál es su ímpetus. Él dice en la introducción, en el prefacio, el ímpetu de su obra es en particular de esta segunda edición, porque la primera no lo hizo, pero la segunda es de demostrar que el hebreo Mateo, conteniendo el Shem Tov de Evan Bohan, es una fecha antes del siglo IV. En mi juicio, dice el autor, el polemista Shem Tov no preparó este texto por traduciéndolo del vulgato latín, ni el griego bizantino, ni cualquier otra edición del Evangelio de Mateo. Él lo recibió de una generación previa de escribas judíos y que estaban envueltos en el oficio de hacer copias de los copias originales. Ok, vamos a suponer que este es válido lo que él dice. Aunque yo respeto grandemente la obra de este profesor de la Universidad de Georgia, que ha de verdad un sentido revolucionado la comprensión del mundo cristiano en particular sobre la importancia del hebreo, no como hizo Dan Ben Abraham en su código irreal inventado,
el- de nuevo, hay que ponerlo a un lado porque de verdad es una comedia. Pero a que sea el profesor George Howard tomó el tiempo de ir a las librerías, de estudiar lo que es los manuscritos y ver y hacer comparaciones y análisis que lo puedes hallar al final del libro. ¿Y qué fue lo que él hizo? Él enumeró algo muy importante. Enumeró diferentes textos donde estaban eh, en acuerdo, donde no estaban en acuerdo. Y ahí es donde usted va a ver que hay, aunque hay pruebas de los contrarios, en mi propia ojos, mostrado por lo que él hizo, cita varias fuentes de Mateo que ya lo enumeramos. Mateo capítulo 1, verso 16, a donde el inglés, déjame coger el pasaje aquí, el inglés, el autor corrige en su traducción del hebreo al inglés la palabra Mesías. ¿Por qué digo esto? Vamos a verlo, porque por ejemplo, Mateo en las traducciones de versión Valera dice Mateo 1.16, para que tenga una idea de lo que estamos refiriendo. ¿Ok? En la versión Valera, dice el capítulo 1, verso 16, dice lo siguiente. Y Jacob engendró a José, marido de María, la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Llamado el Cristo. Esto es muy importante. Llamado el Cristo. Bueno, el griego usa también la palabra Cristos. El latín vulgata también Cristos. Ok. Cuando una persona, si ustedes han hecho traducción, sabe que a veces el traductor está pensando en dos idiomas o a veces dos o tres idiomas a la vez. Yo soy traductor. Yo interpreto muchas veces para la corte o para los doctores como parte también de lo que hago. Y una de las cosas que se nota aquí en que George Howard hace una nota en la página 5 donde él dice, él corrige el inglés de Mesías, pero en los manuscritos, enumerado como el manuscrito número 1, o A, B, C, D, F, G y E, que son los diferentes manuscritos que él estudió en diferentes lugares que había mencionado anteriormente, está escrito en hebreo, es decir, letras hebreas, pero pronunciado en hebreo, Cristos, con la excepción del manuscrito número 9, que está diferentemente escrito en su letra final. En vez de un sin, la letra sin que parece como una doble U, se escribió un samek, pero todavía es Cristos. So, en letra hebrea escribe en el versículo 16 de Mateo, Cristos. 7 de los 9 manuscritos deletreado en hebreo, la palabra griega Cristos, los otros 2 manuscritos solo dice Im Yeshua, ni menciona que es llamado Mashiach. Es decir, simplemente lo menciona y que nació Jesús. Y sin embargo, el autor sigue la mayoría de los textos añadiendo quienes llamaron el Cristo. Y de acuerdo al Bruce Metzger, para mí un gran autoridad en estos materiales manuscritos, esa referencia, llamado Cristos, es hallado por varios manuscritos en el griego, latín y siriaco, incluyendo el texto vaticanos y siniáticos, pero haciendo más probable que la mayoría de los manuscritos de Shem Tov y Evan Bohan, que fueron basados en una copia del griego siriático del mismo texto vaticanos o siniáticos, pero claramente no es una copia original del hebreo. Los otros 2 manuscritos que ni menciona el llamado Cristo puede ser más auténtico que los demás, porque excluye el título sobre el nombre. Yo le recomiendo que lean Bruce Metzger en su obra de comentario textual sobre el griego del Nuevo Testamento. En conclusión, para esta noche, aunque hay testimonios y evidencias que el Evangelio de Mateo fue escrito originalmente en hebreo, como Papías y Eusebio menciona, es otra cosa decir que los manuscritos de Shem Tov son copias de esos originales, o más cercanos, cuando la evidencia es totalmente lo contrario. Por lo tanto, aquellos que citan que tenemos ya ahora una fuente, unos textos, como dice este señor Daniel Hernández, Abraham, Hayim, no sé cuántos otros nombres, traducción realizada de los manuscritos hebreos y arameos más antiguos, él ni sabe lo que está diciendo porque no lo ha estudiado y no ha tomado el tiempo de compararlo
con los manuscritos griegos que a veces son más fidedignos que aún una copia de una traducción hecha del griego al hebreo, que es lo que es la mayoría del Tuldelet y el Eben Bohan. Por eso le digo a ustedes, si ustedes confían en esto, entonces están en una plataforma, en una posición sobre una arena, sobre lo que es una base de arena. Y cuando la arena comienza a derrumbarse por debajo de sus pies, van a entonces preguntar, entonces, ¿qué es lo que podemos creer? Y es por eso que estoy haciendo este estudio, para entender que al remover de todos estos pasajes, y llegamos a la conclusión que también ahí en Mateo 18 hay que remover y cambiar ese versículo, porque así no es como lee la mayoría de los textos más antiguos del Evangelio de Mateo. La próxima vamos a entrar en la parte de las fuentes primarias. Ustedes tienen que saber cuáles son las fuentes primarias que muchos de estos traductores utilizan para basar en sus interpretaciones y traducciones de lo que se llama el Nuevo Testamento. Y de esta forma pueden aún enseñarles quizás a pastores y a ministros y personas que dicen que tienen los títulos pero todavía no han estudiado esto a sus niveles. Y estamos aquí para servir y ayudar y clarificar que solamente las escrituras sagradas, lo que es el Tenaj, es la que fueron dados por Dios. Y fue la que fue dado también a Calal Israel para poder mantener su fe. La que fue también que utilizó este judío de la historia llamado Yeshua. Si usted desea escribirme, escríbeme a loscaminosdeisrael@yahoo.com y con mucho gusto le contestaré sus preguntas y sus dudas. Shalom Aleichem y manténgase conectado con nosotros. Shalom.